Buen día, chicos. Este video está dirigido a los estudiantes de quinto año secciones A, B y C. Es importante que para que usted pueda sacar un mayor provecho de este video, previamente esté familiarizado con el contenido de la guía pedagógica, tanto la teoría como con las ecuaciones. Bien, demos inicio. Trabajaremos con la asociación de resistencias. Asociación de resistencias en serie. El ejemplo 1 nos plantea: se tienen las resistencias 1, 2, 3 y 4. Determine A, la resistencia equivalente, B, la intensidad de corriente eléctrica que circula a través del circuito si la diferencia de potencial B es igual a 228 voltios. Podemos ver que las resistencias 1, 2, 3 y 4 están asociadas en serie. Por lo tanto, cuando vamos a la parte de solución, en la parte A, que se nos solicita la resistencia equivalente, sabemos que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias parciales. Trabajaremos con esta ecuación. Sustituimos los valores, realizamos la operación correspondiente y tenemos que la resistencia equivalente es de 17 ohmios. Y ya hemos resuelto la parte A. Vamos con la parte B. Tenemos que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial B entre la resistencia. Sustituimos valores. La diferencia de potencial es de 228 voltios y la resistencia equivalente es de 17 ohmios. Realizamos la división y tenemos que la intensidad de corriente es de 13,4 amperes. Hemos concluido con el ejemplo número 1. Vamos con el ejemplo número 2. Nos plantea: en un circuito se tienen 3 resistencias en serie. Se nos da el valor de cada una de las resistencias. Y nos dice, si la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia 1 es de 60 voltios, determine A, la intensidad de corriente eléctrica que atraviesa cada resistencia. B, la diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia. C, el voltaje aplicado en los extremos del circuito. Vamos a la parte de la solución. Iniciamos con la parte A. En vista de que tenemos la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia 1 y conocemos el valor de la resistencia 1, podemos aplicar esta ecuación para determinar la intensidad de corriente que circula a través de la resistencia 1. Sustituimos valores, dividimos y tenemos que la intensidad de corriente que circula a través de la resistencia 1 es de 2 amperes. Ahora bien, ya sabemos que las 3 resistencias están asociadas en serie. Por lo tanto, la intensidad de corriente que circula a través de cada una de ellas es la misma. Por lo tanto, tenemos que I sub 2 es igual a 2 amperes e I sub 3 es igual a 2 amperes. Vamos con la parte B. La diferencia de potencial en los extremos de cada resistencia. En el enunciado ya se nos ha indicado que la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia 1 es de 60 voltios. Vamos a buscar la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia 2 y en los extremos de la resistencia 3. Vamos a trabajar con esta misma ecuación, pero vamos a despejar a B, de manera tal que tenemos que la diferencia de potencial B es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Por lo tanto, la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia 2 será igual a 2 amperes, que es la intensidad de corriente eléctrica, por el valor de la resistencia, que son los 60 ohmios. Realizamos la multiplicación y tenemos que la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia 2 es de 120 voltios. Realizamos el mismo procedimiento para determinar la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia 3. Sustituimos valores, multiplicamos y tenemos que la diferencia de potencial en los extremos de la resistencia 3 es de 40 voltios. Ahora bien, en la parte C se nos pide el voltaje aplicado en los extremos del circuito. Ya que las resistencias están asociadas en serie, tenemos que la diferencia de potencial en los extremos del circuito
es igual a la diferencia de es igual a la suma de las diferencias de potencial en los extremos de cada una de las resistencias. Sustituimos valores y tenemos que la diferencia de potencial en los extremos del circuito va a ser igual a 60 voltios más 120 voltios más 40 voltios. Por lo tanto, va a ser igual a 220 voltios. Y hemos concluido con el ejemplo número 2 de la asociación de resistencias en serie.